Bienvenidos al Líder de Hoy, el podcast del Pastor Chris, donde hablamos acerca del liderazgo para personas de todas las edades, de todos los ámbitos. Y el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Tenemos a Nora González con nosotros. Es madre de familia, es propietaria también de una empresa multinacional, es líder en la iglesia y estamos... Abuela. Y abuela. Abuela. Excelente. Sí, no podemos olvidar a Max. Sí. Excelente tenerte con nosotros hoy. Bienvenida. Sí, estaba buscando hoy el teléfono de Nora y veo, eso no es Nora, es Max, Es Max. es Max. Bienvenida al mundo de los abuelos. Sí. Hoy estamos en Proverbios 31 Ujú. y por eso te invitamos, Nora, porque es el consejo de una madre a un hombre que está en liderazgo, que es un rey, ¿verdad? Y quiero iniciar, hay 3 consejos principales con el cual inicia esta madre. Y lo primero que le advierte es contra el peligro del sexo, ¿sí? Y estamos hablando del sexo fuera del matrimonio, obviamente. Am, y es tan importante como líderes que tengamos un dominio propio sobre esa área de Ujú. nuestra vida. Hemos visto demasiados líderes políticos, tristemente líderes espirituales, que han permitido que el sexo domine sobre sus vidas. Ujú. Históricamente, ¿verdad? En la Biblia, hombres como el rey David, Salomón, el no controlar sus impulsos sexuales fueron parte de una gran Ujú. caída. Lo hemos visto hombres como el presidente Bill Clinton aquí en Estados Unidos. El poder de gobernar toda una nación y no puede gobernar su propio cuerpo. Aún en el mundo cristiano, Jimmy Swaggart es, bueno, para algunos que somos más mayores, tal vez Samu ni recuerda quién es, pero era un gran hombre de Dios, impactando las naciones. Y porque no pudo tener dominio propio en esta área, todo se viene abajo, Ujú. ¿sí? Me hace pensar, tenemos que establecer límites en Sí. esta área. Y me hace pensar en un hombre, Mark Hurd, fue el presidente de Hewlett Packard, ¿sí? Durante 5 años los estaba llevando a un éxito financiero increíble, Ujú. pero de repente, en agosto del 2010, tuvo que renunciar. Ahora, no se había ido a la cama con nadie, pero no había puesto esos límites, esos parámetros. Mm. Y se iba a cenar con mujeres que no eran su esposa y luego para taparlo hizo varias cosas indebidas en la empresa que termina perdiendo su trabajo. Wow. Entonces, tenemos que establecer límites donde yo como líder no me arrimo a esa barranca. Yo establezco límites. Yo no me voy a estar a solas con una mujer o una mujer con un hombre a solas Ujú. si no es mi esposo o mi esposa. No me voy a poner en esa posición donde hay ese riesgo, ese peligro, donde pueden acusarme de algo incorrecto. Sí. Luego lo segundo, esta madre le advierte a su hijo en contra del peligro del alcohol. ¿Sí? Y lo repite 3 veces. Hoy en día, tristemente, veo muchos líderes y especialmente líderes espirituales que ven el consumo de alcohol con una ligereza, ¿sí? Y yo entiendo, yo quiero hablar a los que nos están escuchando y viendo en lugares como España, Italia y todo que tienen esa cultura. Y he estado allí, Ujú. pero saben tomar una copa y pararle. No se embriaga, no se Ujú. emborracha, no. Pero nuestra cultura latinoamericana, tristemente, no sabemos controlarnos. Ujú. Una no es ninguna, Ujú. 2 es igual que una, y ahí le seguimos, ¿sí? Y es un peligro. Am,
Los cartagineses hicieron que ningún magistrado de ellos podía tomar vino. Los persas solo permitían que su rey se emborrachara un día al año, ¿sí? Solón, un político famoso de Atenas, constituyó una ley que el embriagarse de un príncipe resultara en pena de muerte. Wow. Brian Houston, ¿sí? El pastor fundador de Hillsong, movimiento increíble, ¿verdad? Naciones, ciudades importantes. Por descuidarse en el uso de alcohol junto con medicamentos, tuvo que venir renunciando. Él mismo declaró, ¿ok? No estoy en un chisme. Él declaró, yo abiertamente admito que el alcohol no ha sido mi amigo y estoy determinado a relegarlo a mi pasado. Wow. ¿Sí? Entonces, no podemos como líderes permitir que el alcohol o las drogas ¿sí? lleguen a controlar y dominar nuestras vidas. El alcohol hace que bajen nuestras inhibiciones. Yo he visto personas que bajo la influencia del alcohol hacer cosas que nunca harían en su sano juicio. Nunca lo harían. He visto al alcohol destruir matrimonios, lo he visto destruir familias. Yo nunca he visto algo bueno salir del alcohol, ¿ok? Ahora, me lleva al segundo punto. Como líderes debemos de ser un ejemplo para otros. Y aquí es donde veo un gran peligro. Es muchas veces el líder dice, yo puedo controlarme. Pero ¿qué de la persona que lo está viendo? Claro. ¿Qué de el que es más débil en su fe? Y dice, mi líder espiritual, mi jefe, él puede tomar, yo también puedo. Pero esa persona no sabe ponerle un freno, no sabe poner un límite. Pablo habló y dijo que aún de carne él no comería si sabía que iba a ser un tropiezo para alguien. Si él iba a abstenerse de comer carne, creo que hoy en día, como líderes espirituales, hablando como pastor, podemos aprender a poner un freno al alcohol en nuestras vidas por el bien de otros. Sí, por el bien definitivo. de otros. Y finalmente, lo tercero, para que Norita pueda compartir aquí. Lo tercero que habla, uno le habla, cuídate del sexo fuera de tu matrimonio. 2, cuídate del alcohol, el impacto en tu vida. El tercero es ahora algo positivo que debe hacer y le dice, aboga por los indefensos. Aboga por los indefensos. ¿Sabes? Cuando Dios nos bendice como líderes, nos da influencia, nos da poder, nos da muchas veces beneficios económicos. Debemos de entender que todo eso que Dios nos está dando no es nomás para mi beneficio, sino Dios lo está confiando en mis manos para que yo lo use, no solo para mi bienestar, sino para otros. Sí. Que yo busque ayudar a otros. ¿Sí? Y William Wilberforce, este joven inglés, en 1780, hace un montón de años, es elegido al Parlamento inglés. Un político cualquiera. Pero 5 años después tiene un encuentro con Jesucristo. Y de repente entiende que tiene un propósito por el cual Dios lo puso allí. Y él empieza a luchar en contra de la esclavitud. Y el resto de su vida lo dedica luchando por ver el final de la esclavitud. Y gracias a este hombre que usó su posición de liderazgo, el poder que le dio, la influencia que le dio para abogar por aquellos que no podían abogar. Y Dios nos llama, cada uno de nosotros, como líderes cristianos en la iglesia, como líderes empresariales, a luchar por los demás. Y Norita, yo sé que tú y tu esposo Víctor son muy, muy generosos en apoyar
Por ejemplo, sé que apoyan mucho a Israel, a otras causas. Háblanos de cómo usan ustedes su influencia o lo que Dios les ha dado para beneficiar a aquellos que se encuentran en necesidad. Sí, pues mira, yo creo que lo primero es estar bien conscientes de que la empresa, sí hay un acta constitutiva que dice que Víctor y yo somos dueños, pero el dueño es Dios. Entonces, es lo primero que tenemos que estar conscientes. Hay un propósito, no solo para los empleados que están en la empresa, que no son nuestros empleados, Dios los atrajo ahí con un propósito. Igual con el dinero, con las utilidades que se obtienen de la empresa, todas las relaciones que se van formando con personas del gobierno, con proveedores, con clientes, tienen un propósito que es más allá que el comercial. El tener una influencia con un cliente, el poder ir a pararme con algún servidor público en Hacienda, en el Seguro Social, tiene un propósito que va más allá. Entonces, nosotros decidimos que nosotros íbamos a hacer lo que el dueño quiere y teníamos que aprender a hacerlo. Y cometimos muchísimos errores porque sobre todo Víctor, en su afán de ser generoso, pues terminaba ayudándole a las personas a enterrar varias veces a su misma abuelita, ¿no? Entonces, también tuvimos que aprender a ser inteligentes y sabios. Aprendimos que junto con la responsabilidad de sembrar en la vida de una persona, ¿qué tanto es sabio darle dinero a una persona? ¿O qué tan sabio es el rendirle cuentas a esa persona? O sea, tiene que ver de las dos formas, porque Dios al final de cuentas nos va a pedir razón de que, ok, yo te di ese dinero, ¿dónde lo sembraste? ¿Lo sembraste en un lugar correcto o en un lugar donde simplemente se desperdició? Entonces, esa es la forma. Y tenemos un ejemplo que, a mí me encanta porque era una mujer que trabajaba en el Seguro Social y ella tenía un hermano adicto. Y ella supo que nosotros enviábamos a rehabilitación a algunos jóvenes y señoritas. Y su hermano, estamos hablando de que esta mujer era servidora pública con toda una familia de gerentes de maquiladoras y ni uno daba un 5 por ese hermano que estaba en adicciones, hablando de las adicciones, ¿verdad? Es algo, pero fuerte. Entonces, ella supo, y una ocasión que fuimos simplemente a llevar un escrito, a hacer algún trámite, ella se acerca y dice, oigan, yo tengo un hermano, ya nadie quiere hacer nada por él, pasó por todos los centros de rehabilitación y no se compone. Entonces le pudimos compartir del Señor y ese hermano terminó su programa de rehabilitación, terminó yéndose a un instituto bíblico y hoy día es pastor en México. Y a raíz de eso, los otros hermanos que decían que no creían en Dios, pues ahora no les quedó más remedio que reconocer que Jesús es el Señor y es el que puede salvar de las adicciones. Porque todo esto va secuenciado. Yo lo veo en el pasaje del que estamos hablando. O sea, esas adicciones son simplemente un vacío. Es un vacío, es la gente que se ha dejado controlar por emociones y es ese vacío el que las hace ir al alcohol para relajarse en lugar de ir a la presencia de Dios. Igual el sexo, quieren serotonina y la serotonina, el sexo no es la única manera que lo logra tener, que el organismo logra tenerlo. Pero es una secuencia y al final nos encontramos con que se necesita de esa generosidad de todos para poder apoyar a las personas que están batallando con las adicciones, cualquiera que sea. Porque aquí estamos tocando el sexo, estamos hablando las sustancias, porque aquí también hay que agregar, Cris, yo pienso, las sustancias adictivas, aún las legales. Legales e ilegales. Entonces, va de la mano. Entonces es un círculo donde Dios nos invita a participar para ser generosos y hablar.
muchas veces las personas se van a una adicción porque simplemente no saben resolver problemas. Las personas dicen, no, estoy deprimido, voy a tomar alcohol. Y se ha abusado de la palabra depresión. No niego que existe una depresión clínica, pero a veces las personas tienen un problema que simplemente necesitan resolverlo. Pero, sin embargo, se van con la tendencia, con la moda, y por estar en depresión empiezan a medicarse correcta o incorrectamente. Se van a querer llenar su vacío con el sexo, y entonces ahí empieza una bola de nieve de la cual es muy difícil zafarse. Y hoy día el sexo, por ser algo que no se ve, todavía una adicción se puede ver, se puede notar, se hace un estudio y ahí sale hasta 3 meses atrás que estuvieron consumiendo, pero en lo que es el sexo, que solamente ellos y su pareja lo saben, entonces es más difícil que poderlos ayudar. Y hablando de la adicción sexual, hoy en día tenemos tan grave el problema de la pornografía. Sí. Así es. Que dices, aún es más oculto. Sí. Sí, es más oculto. Tal vez no corro ese riesgo de una enfermedad venérea, pero es igual de destructivo. Claro. Así es. Es igual de destructivo en el cerebro del individuo que está adicto a la pornografía. Y es igual de destructivo en el matrimonio. Así ¿sí? es. Y como dices tú, en veces corremos a eso porque no sabemos resolver el conflicto que tenemos en el matrimonio. No sabemos hablar, no sabemos ir con un consejero, sacar los trapos sucios y dejar que alguien nos ayude. Exacto. Claro. Sí. Claro. Exacto. Tengo una pregunta, Nora, pensando en esta parte empresarial donde tú estás involucrada. A veces pensamos que el tema de vivir una vida moralmente correcta es solamente para la gente de iglesia, ¿verdad? O solamente para los líderes espirituales, pero ¿qué tanto valor le agrega a un empleado el que logre también aprender a ser moderado en todos esos asuntos? Porque hay personas que dicen, bueno, con que yo saque mi trabajo, pero en casa hago lo que quiero, ¿no? ¿Qué tanto valor crees que le agrega como empleado a una persona que aprende a dominar estas áreas? De hecho, en la empresa nosotros tenemos la política de cero tolerancia, porque es imposible que seamos unos en la vida privada y otros en el trabajo. O sea, no es cierto que un excelente empleado va a venir a tener y es nada excelente en su casa. Entonces nosotros hemos implementado algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro trabajo se maneja mucho el personal, llevar personal de un lado a otro. Entonces tenemos prohibido que un hombre lleve solo a una señorita. Ya hemos tenido casos, tristemente, donde el medio de maquiladora es tan corrupto en ese sentido. Mucho acoso, ¿no? Mucho acoso. Aparte, es algo bien triste, donde el adulterio, fornicación es lo de cada día. Es algo muy fuerte. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esa prohibición, sobre todo en Ciudad Juárez, con todos los feminicidios. Advertimos mucho a nuestros supervisores varones que tengan mucho cuidado, porque hoy día cualquier persona, sea o no sea cierto, hace una llamada y en lo que investigan van a dar un rato a estar encerraditos, ¿verdad? Pero para nosotros es clave. No podemos esperar que una persona sea leal y confiable con nosotros si no es leal con su esposa. Wow. Si nosotros sabemos que hay un problema de adulterio con alguno de nuestros empleados, pues simplemente Víctor y yo ponemos más controles, porque sabemos que es imposible que esa persona vaya a sernos leal a nosotros como empresarios. Y tenemos que cuidarnos, porque en veces la sola apariencia de mal trae, especialmente sobre un líder espiritual, ¿okay? Yo quiero hablar a los que son líderes espirituales, pastores y líderes. Aún la apariencia viene a opacar el impacto que tú puedes tener. Exacto. Hombres como Bill Hybels, Brian Houston,
cosas que no se han podido comprobar, pero hay una sospecha, han causado que terminen teniendo que renunciar de ministerios increíbles. Entonces, tenemos que marcar las rayas, el cuidado, como dices tú, Norita, que ustedes han marcado, nunca un hombre y una mujer solos. Igual como líderes y pastores, tenemos que marcar esos puntos. Cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Nunca dar consejería, un hombre, solo pastor, a una mujer, jamás. No te pongas, no te expongas a ese peligro, porque es un peligro. Y como dice Nora, una acusación, aunque tú no hayas hecho nada, vamos siendo honestos, en la iglesia le van a creer a la que te acusó. Entonces, no te expongas en ese peligro. Tenemos que cuidarnos. Exacto. Una cosa, incluso hay que llegar, estar dispuestos a hacer cosas bien fuertes. Por ejemplo, Víctor, él es el director de la empresa y está la licenciada de Recursos Humanos, varios personales que son mujeres. Víctor lo que hizo fue que cambió la puerta de su oficina. De hecho, le dicen la pecera porque le puso vidrio. Porque obviamente hay cosas que tienen que tratar con él, la puerta cerrada, pero pues la puerta cerrada es una puerta abierta, ¿verdad? Y él hacia mí me puso en su oficina, ¿verdad? Cámaras con sonido, de manera de que está cubierto aún para ese tipo de incidentes. Cuando él va a salir, por ejemplo, con un cliente que el representante es una mujer, entonces siempre se lleva a alguno de los muchachos, algún supervisor o alguna otra persona para no estar solo con ese cliente. Y eso es lo que dices, Cris, o sea, tan solo la sospecha es viene a terminar con las personas. Y aparte lo que es el alcohol, por ejemplo, y obvio, pues todas las adicciones a las diferentes sustancias, el daño que hacen al cerebro es increíble, pero hay estudios del doctor Daniel Amen que tiene junto con Rick Warren la clínica de rehabilitación. La pornografía, la marihuana, la cocaína hacen el mismo daño al cerebro, tan solo de practicarlo 2 veces o un fin de semana por un par de meses. El escáner, las imágenes de escáner donde se ven los daños que la pornografía, que las sustancias causan al cerebro es impresionantes. En cuanto al alcohol, es bien triste porque la gente no recuerda lo que hizo bajo esa influencia. Con otro tipo de drogas, lo más triste es que sí se dan cuenta de lo que hacen, pero no lo pueden controlar porque ya una sustancia tomó el control de ellos. Entonces, es algo muy triste y que tenemos que estar alerta con todos. Excelente, pues Nora, muchísimas gracias. Ha sido uno de mis episodios favoritos, pastor. Mil gracias. Y para todos los que nos están escuchando, si deseas escuchar más contenido como este, visita www.liderdehoy.com y no olvides compartir este episodio con alguien más.